Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Hasta ahí vamos a leer el texto de la palabra del Señor. El título del mensaje del día de hoy es Más claro echarle agua. Ese es el título con el que nació este mensaje durante esta semana. Al correr los días, cuando me preguntaron cuál iba a ser el título para poder publicarlo en las redes sociales, yo dije el título va a ser Más claro echarle agua. Y cuando tenía el título, tenía una idea de mensaje que con el paso de los días comenzó a cambiar y cambió totalmente el mensaje que tenía cuando tenía este título. Yo dije, pero yo ya dije ya que era el título, ya no lo puedo cambiar, dije yo. Ya no tengo opción de cambiar el título, así que lo voy a mantener. Pero y anoche cuando estaba viendo últimos detalles del sermón, me di cuenta de que realmente el título sí tenía bastante que ver con lo que el Señor me había estado entregando. Y aquella idea con la que yo inicié, el Señor la modificó en la semana, en los días, y ayer fue totalmente distinta a como yo la había planificado. Y es porque esto no es lo que yo quiera decir, esto es lo que el Señor quiere enseñar en esta mañana a su iglesia. Y más claro echarle agua es un dicho bastante común cuando se quiere hacer referencia a algo que es totalmente claro, algo que es totalmente evidente a los ojos de cualquier persona, tú dices, más claro echarle agua. Es como, ¿cómo no entiendes que esto es así? Más claro echarle agua. Esa es una frase que se tiende a repetir cuando alguien quiere evidenciar a alguien que está viendo algo que ocurre y no se da cuenta que está ocurriendo, que está frente a sus ojos. O sea, más claro echarle agua. Con este título, más bien quiero enfocarme en decir exactamente lo contrario de lo que dice el título. Más bien es como para decirle, claro, sí, más claro echarle agua, pero hay veces que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos del Señor, esto no es tan evidente, las situaciones no es tan claras. Y vemos la historia de Gedeón. A Gedeón un día el Señor le habla, le dice que entregaré en tu mano a los enemigos de Israel, yo entregaré en tu mano a los hijos de Israel, tú ve, destruye el altar de Baal y con tus manos. Y Gedeón le dijo, pero Señor, yo le dijo. Gedeón al tiro empezó a dudar. Pero si yo soy el más insignificante, no sé si esas fueron las palabras, yo soy el más insignificante de este grupo, ¿por qué yo, Señor, si yo no soy el mejor peleador, a lo mejor no soy el más capacitado para enfrentar y para guiar una guerra? Yo no, Señor. Gedeón se cuestionó, pero creyó y aún así hizo lo que el Señor le dijo. Pero antes de hacerlo, le pidió pruebas al Señor de que realmente, a lo mejor escuché mal, le dijo. A lo mejor, porque a veces nos pasa eso. A veces sentimos de que a lo mejor la orden del Señor no la escuché mal. A lo mejor no es lo que el Señor me quiso decir. Yo soy un experto en entender las cosas mal. Quienes me conocen saben que tengo un problema en el oído que a veces no entiendo lo que me dicen, a veces entiendo exactamente lo contrario o palabras similares a lo que me dijeron, porque tengo un problema en el oído que a veces no entiendo ciertos sonidos de las palabras. Y eso ha sido un problema que me ha perseguido desde niño.
Recuerdo en el colegio, en los dictados del colegio, cuando era pequeño, el profesor tenía que dictar palabras y para ver si estábamos recién aprendiendo a escribir, si sabíamos las palabras, había que escribir la palabra que el profesor dictaba. Para mí eso era un martirio, porque yo siempre escuchaba algo distinto de lo que el profesor decía. Yo era buen estudiante, tenía buenas notas, pero los dictados era horrible, pésimo. No porque no supiera escribirlas, porque siempre escuchaba algo distinto de lo que el profesor decía. Por ejemplo, el profesor decía arberja. Y yo miraba al lado y decía, oh, que era desesperante para mí. Decía, ¿qué dijo? Porque tampoco me atrevía a preguntarle. ¿Qué dijo el profesor? Y miraba al de al lado, no podía mirar al de al lado porque me iba a pensar que estaba copiando. Y yo decía, ay, y el profesor ya, siguiente palabra, y yo todavía no escribía la palabra porque no sabía qué era lo que había dicho y tampoco me atrevía a preguntarle. Arberja, y yo, ya, almeja, cara vieja, lo que sonara parecido lo escribía. Y escribía lo que me sonara similar a lo que el profesor decía, almeja, cara vieja, cualquier cosa. Y obviamente en las pruebas me iba pésimo. Con el tiempo se dieron cuenta de que como este estudiante que tiene buenas notas, se saca tan malas notas en esto, ahí se dieron cuenta que algo tenía yo que escuchaba más o menos mal. Creo que a Gedeón le pasa algo similar. Habré escuchado bien, dice, y le pide al Señor, hazme una prueba. Pruébame que realmente fuiste tú quien me habló, pruébame que realmente eres tú el que me dijo esto. Y colocaré un vellón en el medio del campo y que a la mañana siguiente amanezca todo el campo seco, pero solamente el vellón esté mojado. A la mañana siguiente el Señor lo hizo así como se lo pidió Gedeón y fue a buscar el vellón y claro, era lo único que estaba mojado y todo lo demás estaba seco. Lo estrujó y sacó una taza de agua. Gedeón dijo, pero, o sea, ¿verdad habrá sido tú, Señor, que me dijo esto? Como que seguía dudando, como que yo me acuerdo, me pongo en el lugar de Gedeón y digo, a lo mejor no, si lo escuché mal. No, si no es lo que me dijo. Entonces yo entiendo a Gedeón de que él tenía esa duda, de que quería saber y que quería tener certeza de que realmente era Dios el que le había dado la orden, porque realmente no era cualquier cosa, era una orden de ir y enfrentar a unos enemigos que eran multitud, eran numerosos, eran muchos. Y Gedeón le dice, Señor, no te molestes, no te compliques, pero por favor, si eres tú quien me habla, porque al otro día hazme otra prueba. Ahora yo quiero que esté todo el campo mojado y solamente el vellón esté seco. El Señor yo creo que lo miró con paciencia y miró y dijo, yo sé que a veces le cuesta entender, yo sé que a veces somos medios duros para entender y el Señor quiere ser paciente con nosotros, y lo es realmente. Y le da una segunda muestra a Gedeón, y al otro día Gedeón va, está todo el campo mojado, y el vellón está seco. A veces no es tan evidente, a veces no es tan claro cuando la orden del Señor o cuando las promesas del Señor vienen a nuestra vida. A veces Él nos hace señas de diferentes formas y nosotros no logramos captar el mensaje. Nosotros no logramos entender lo que está ocurriendo porque no nos percatamos a lo mejor o estamos despistados o a veces nos hacemos los tontos cuando el Señor nos está hablando. Y es la voz del Señor que nos está hablando de una forma muy particular, nos está dando un mensaje, nos está corrigiendo. A veces de manera muy cotidiana a lo mejor no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando y no nos percatamos. Nos damos cuenta que pequeños detalles de lo que el Señor nos está hablando en nuestro trabajo, donde vamos en la micro, y no nos damos cuenta de que el Señor nos está hablando. Recuerdo cuando iba al colegio, tomaba micro, yo estudiaba en el centro de Santiago, en la enseñanza media, y yo tomaba micro, y un día, después de regreso del colegio, yo venía en ese tiempo con un personal de esos antiguos, escuchando música, y como el trayecto era bastante largo, yo me iba, me ponía el audífono, miraba por la ventana y me distraía todo el camino. Ahí venía escuchando música súper bien. Un día la micro se detiene y venía harta gente en la micro y se para toda la gente y comienza a bajarse. Y yo los miro, me saco los audífonos. ¿Qué pasó? Dije yo. ¿Por qué se están bajando todos? ¿Vendrán todos juntos? No creo. Que vengan todos juntos y se bajen en el mismo lugar. Y me bajé, no sé por qué, pero me bajé.
Me bajé de la micro y abajo le pregunto a alguien, ¿qué pasó? ¿Por qué no se bajaron todos? No, es que la micro quedó en pana. Y yo, claro, como venía con mi audífono, no me di cuenta de lo que pasaba a mi alrededor, no me di cuenta de que algo había pasado, quizá el chofer dijo, bájense que no voy a poder continuar el recorrido, pero como yo estaba con mis audífonos metido en la música, metido en lo que estaba pasando afuera, no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. A veces eso nos pasa. A veces no nos damos cuenta de que hay cosas que están pasando ahora, aquí en mi vida, que están sucediendo cosas, situaciones que no estoy percatándome del mensaje y no es tan claro como echarle agua, no es tan claro como no, yo no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué hay promesas del Señor para mi vida y estoy seguro que si usted lee la palabra del Señor va a encontrar promesas y una promesa y dos y más y varias promesas para su vida y usted dice, pero ¿por qué eso no está pasando en mi vida? ¿Por qué las promesas no se están realizando? ¿Por qué no me estoy dando cuenta o no me estoy percatando de que algo está pasando en mi vida, aquí las cosas, y más bien voy viendo que van pasando cosas que no son buenas? Y yo digo, ¿pero qué pasa? Esto lo podemos relacionar un poco con la historia de José. Si usted busca ahí en Génesis, capítulo 37, versículos 23 y 24, Génesis 37, del versículo 23 y 24, dice, cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Este es un claro ejemplo de que a José, cuando lo tiraron en un foso oscuro, profundo, seco, él antes de eso había tenido un sueño prometedor, de hecho 2 sueños prometedores, una promesa espectacular para la vida de José, antes de que lo tiraran a su hermano al foso. Él había soñado de que sus hermanos, sus padres, se inclinaban ante él y le contó ese sueño a su familia y eso fue algo que gatilló la envidia en sus hermanos, que ya le venía arrastrando una envidia desde hace varios años atrás, porque José era el preferido de su padre, José era el que tenía la mejor ropa, José era el que tenía el mejor lugar para dormir, a lo mejor José era siempre José. Y después venían el resto de los hermanos. José les cuenta el sueño y eso gatilló una envidia que desató una furia en sus hermanos, en lo que estaban alrededor, que empezaron a odiarle de una forma que no se ve en las familias normalmente. Y ocurre que inmediatamente después, no sé, inmediato, pero al tiempo después de haber tenido estas promesas de Dios para su vida, de que iba a estar en medio y que otros se iban a inclinar ante él, ¿qué ocurre después de esa promesa? Sus hermanos lo toman, lo tiran a un foso con la intención de matarlo y ocultar su cuerpo. Esa fue la primera intención que tuvieron. Después recapacitaron y se dio la oportunidad de mejor venderlo como esclavo. Para José las cosas empezaron mal y continuaron mal. No mejoró nada. Iba con una promesa clara del Señor que Dios se la mostró, pero pasó una cosa y pasó otra, y pasó otra y pasó otra. Y esto no iba mejorando. Entonces, si uno se pone a pensar, a veces sí, tenemos promesas de Dios para nuestras vidas, pero estoy cayendo en esto y está pasando esto en mi vida y está pasando esto otro y parece que esto no está funcionando. Parece que la promesa del Señor realmente no es una promesa para mi vida. La historia de José empeoró antes de que pudiese mejorar. Nada resultó de acuerdo a lo que se suponía que debía ocurrir. Si había una promesa, si había algo que iba a ocurrir de manera, un milagro poderoso sobre la vida de José, claramente él no estaba viendo nada de lo que Dios le había dicho que ocurriría a través de un sueño. Claramente estaba lejos de lo que debía ocurrir en su vida. Pero José no se cansó, José no reclamó, José no cuestionó las promesas del Señor. José siguió su vida
Y a medida que iban pasando esas circunstancias difíciles, él siguió avanzando, él siguió creyendo, no se dio por vencido, no se dio la amargura, y su clamor seguía siendo el mismo con su Señor. Él siguió confiando. Un egipcio lo promovió a mayordomo, el carcelero lo puso sobre los presos, el faraón lo puso como la máxima autoridad sobre la tierra. Recordemos que el imperio egipcio era el imperio de la época, era el todo de la época. Y llegó a ser el segundo después del faraón, la segunda persona más importante, digamos, en el mundo entero, porque hasta esa época la civilización no había avanzado de esa manera, entonces el imperio más grande que existía era el imperio egipcio. Llegó a estar allá. ¿Cuánto demoró? Aproximadamente cuando a José lo tiran al foso, tenía aproximadamente 17 años. Cuando llegó a ser el segundo faraón, tenía casi 37, según lo que leí, lo que me informé. 20 años. 20 años se tardó en echarle agua para ver las cosas claras. 20 años tardó. Pasó de ser tirado al foso, expulsado del grupo de hermanos, tirado al foso con la intención de matarlos, lo vendieron como esclavo, los esclavos lo vendieron para ser un criado, después de criado lo acusaron de un delito, tuvo que ir a la cárcel, después en la cárcel, o sea, las cosas empeoraron y pasaron 20 años para que él en algún momento llegase a ver la obra, la promesa del Señor hecha una realidad en su vida. Hay promesas del Señor que no van a ocurrir de manera instantánea en nosotros. No va a ocurrir de manera instantánea. ¡Pum! Ahí está. Que no va a ser de esa forma. No va a ocurrir de inmediato. Va a pasar un proceso. Va a haber un tiempo. Va a haber un tiempo en el que a lo mejor las cosas no van a funcionar como debieran funcionar. Si hay una promesa de Dios, ¿por qué no está ocurriendo? ¿Por qué yo estoy viendo que las cosas van de mal en peor? ¿Por qué me ha costado lágrimas a lo mejor enfrentar esta situación de enfermedad? ¿Por qué me ha costado lágrimas enfrentar la economía? ¿Por qué me ha costado toda esta situación que ha sido tan difícil y no he logrado ver la obra de Dios, la promesa de Dios hecha una realidad en mi vida? Y es que hay procesos que hay que cumplir. Hay situaciones que el Señor nos permite vivir como necesarias porque nos dan herramientas. En el seminario vimos esta semana de que el Señor nos da autoridad no para hacer desaparecer los problemas, nos da autoridad no para hacer así y que los problemas se vayan y que aquí no hay problema. El Señor no nos da autoridad para eso, el Señor nos da autoridad para tener las herramientas, para poder enfrentar los conflictos, para poder enfrentar las situaciones difíciles. El Señor nos da herramientas, dice, había un salmo que habíamos leído que Él adiestra nuestras manos para la batalla, para ir a pelear. Él nos da la fortaleza para poder enfrentar la situación difícil. José tenía esa fortaleza, soportó la esclavitud, soportó el encierro como esclavo, soportó los maltratos, soportó todo lo que tuvo que pasar durante esos 20 años para al final ver con sus ojos la promesa de Dios hecha una realidad en su vida. Gedeón tuvo que preguntarle 2 veces al Señor si había escuchado bien. José tuvo que esperar 20 años para ver la promesa de Dios en su vida. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Que ocurra la cosa instantánea o hacer así para que desaparezcan los problemas? Necesitamos ponernos en las manos del Señor. Necesitamos poner nuestra confianza en Él, de que Él es el que guía nuestros pasos. Quizás no será sin dolor, no será de un día para otro, pero cuando es promesa de Dios de que ocurrirá, ocurrirá. De que pasará, pasará. De que se va a hacer una realidad en mi vida, se va a hacer una realidad en mi vida. El propósito de Dios sí se cumple, sí se hace realidad en nuestras vidas cuando somos nosotros los que confiamos en Él. Y el Señor nos está dando señales, nos está enseñando, nos está hablando y nos está desafiando muchas veces a ir en el camino correcto, nos quieren caminar. Es como cuando iba el profeta Balaam con el asno y el profeta iba y el Señor se había enojado porque iba y el profeta dele con ir y el burro que dele con salirse del camino y el profeta quería seguir y el burro dele con irse para otro lado. Y a veces el Señor nos quiere encaminar en la dirección correcta, pero no estamos escuchando. Escuchamos mal.
Como en mi dictado, yo escribía otra cosa. El profesor decía otra, yo escribía otra. El Señor nos está enseñando, tenemos seminarios, tenemos estudios bíblicos, tenemos oportunidades de oración, tenemos tiempo en los que estamos, actividades en las que podemos participar para ver la obra del Señor en nuestras vidas, para crecer, para desarrollarnos, para ver que el Señor actúe de una manera poderosa en nosotros. Pero estamos escuchando mal, o no estamos afinando bien nuestros oídos, o las señales del Señor ya no las vemos tan claras. Y el enemigo se encarga de dañar aún más la visión. El enemigo se encarga de dañar aún más los propósitos. ¿Usted cree que a José, después de todo lo que le pasó, el enemigo no estaba cantando victoria? La promesa sobre Israel, sobre Jacob, era sobre Abraham, Jacob, que la descendencia iba a ser enorme y la descendencia comenzaba con ellos. Entonces el enemigo estaba dañando, aparte de la descendencia de Israel, a José. Y con ello iba a destruir el pueblo de Dios. Entonces no era menor. Pero José sabía de que había un propósito mayor. No lo está viendo ahora. Mis circunstancias hoy día me están diciendo que no, estoy lejos a lo mejor de la promesa del Señor. Estoy lejos a lo mejor de lo que el Señor quiere provocar en mi vida. Pero avancemos en la dirección. Avancemos en la dirección que Dios quiere que vayamos. Miremos las señas que nos da el Señor, no las que nos da el enemigo, porque si nos empezamos a enfocar en las señas del enemigo nos vamos a equivocar, vamos a fracasar, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar y vamos a caer y al final no vamos a avanzar. El enemigo borra la dirección, el enemigo borra el propósito. De hecho, el propósito de Dios era tan claro para la vida de José que el enemigo se encargó de tejer una realidad totalmente distinta a la promesa. Si usted ve en Génesis, el siguiente texto, 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El diablo se encargó de hacer una realidad totalmente distinta a los propósitos del Señor para José. Una realidad totalmente diferente. Mas Dios la transformó. Mas Dios esa misma situación la transformó. Él no hizo desaparecer la esclavitud. Dios no hizo desaparecer a lo mejor que estuviese en la cárcel. Todo eso sirvió para provocar el propósito mayor que él quería provocar en la vida de José. La situación que hoy día está viviendo, la situación que hoy día está complicando, quizás es difícil, pero el Señor la quiere transformar en el propósito que Él quiere para nuestra vida. El enemigo se ha encargado de provocar y darnos señas erróneas, de darnos señas equivocadas. Nos está haciendo señas de que por aquí vamos por acá. Pero el Señor quiere destruir la obra del enemigo, porque a eso vino, a destruir la obra del enemigo. Y Él quiere hacer una obra nueva en nosotros y reconstruir aquello que el enemigo se ha empeñado en destruir. Hace un tiempo, recuerdo que tomé una micro, ese día era septiembre, iba hacia el Te Deum de la comuna, que era una iglesia por allá de Carlos Baldovino, por ahí. Yo recuerdo que tomé la micro de mi casa, que me dejaba allá mismo. Tomé la micro, iba arregladito, con mi camisita, iba al Te Deum, así que había que ir ordenadito. Iba arregladito en la micro, me paré, me senté, me afirmé del fierro, del fierro de la micro, y iba entretenido, mirando para afuera, distraído, mirando. Mientras voy en la micro, suben dos jóvenes, con una apariencia más o menos extraña para mí, y se paran al lado mío. Yo los miro ya y sigo mi camino. Después sube otro chico, un poco más allá, más adelante, y se para frente a mí. Y estaba el otro acá, yo no me percaté de nada. Voy, me quedo fijo ahí, firmado en la micro, moviéndose ahí. Y de repente el chico que se subió de lo último, que se gana enfrente mío, me empieza a hacer señas. Me dice, y yo miro a los que están al lado mío y dije yo, me van a saltar.
Y el chico que estaba delante mío me hacía señas así, pero una seña evidente, era como, me hacía así y yo lo miraba y el chico me hacía la seña y se daba vuelta así como que no pasaba nada. Me hacía, y se daba vuelta y como que no había pasado. Y yo miraba a los otros que estaban al lado mío, me saqué el reloj, guardé el teléfono, dije, ¿qué más tengo por acá? Dije, yo me van a asaltar, ya estaba preparado que me asaltaran. Y yo ya estaba afirmándome ahí y el chico me vuelve a hacer más señas, pues le apunta a los chicos, le hace ahí y yo le decía, ¿qué? ¿Qué más? Que ya me saqué todo, ya no tengo nada más que sacarme. Y traté como de hablar con él y el chico me seguía haciendo señas. Y después me di cuenta de que él no me hacía señas a mí. De hecho, él tenía un problema que hacía gestos a cada rato. Y él hacía gestos a todo el mundo. Entonces yo pensé que me estaba dando señas a mí de que me iban a asaltar y yo me había sacado todo, ya no tenía nada. Entendí todo mal. Y de hecho él ni siquiera me hacía señas a mí ni a nadie. Era un problema que tenía él, que tenía como un tic nervioso, que hacía gestos con su cara, con sus manos. Y yo pensando que me estaba haciendo señas de que me cuidara de algo. A veces entendemos todo mal. Y yo soy experto en eso, yo entiendo siempre todo mal. Pero el Señor quiere decirnos, hay un propósito. ¿Has escuchado mal? Sí. Me has pedido que 2 veces que te muestre algo, que te confirme algo que yo ya te di. Quizá la situación de hoy día no es la más conveniente o no es la más acertada para el futuro que yo tengo para ti hoy día. La situación que hoy estás viviendo no es la situación perfecta para que veas el futuro prometedor. Quizás no lo es. Pero el Señor quiere decirte, yo estoy tejiendo un futuro prometedor para ti. Los propósitos, las cosas, las circunstancias que estás viendo ahora, no es para cegarte. Las circunstancias que estás viendo ahora no es para que tú veas borroso. Son para que tú le eches agua y veas claramente lo que yo quiero provocar en tu vida. Y nuestra agua es la fe. Échale a creer, échale la fe para que podamos creer de que hay un futuro prometedor para mi vida. Lo que veo hoy día está todo borroso, veo las señales mal, pero yo quiero enfocarme, Señor, en lo que tú prometiste darme a mi vida. Hay propósitos para nosotros, promesas maravillosas para nuestras vidas. Y si no la estamos viendo hoy, el Señor quiere decirte, échale fe, échale agua. Más claro, echarle agua. Si le echas agua, se ve más claro. Si le echas fe, esto ya no es tan descabellado. Si le echas fe, esta situación ya no se ve tan complicada. Si le echas fe, esto ya no es tan difícil. El Señor te dice en esta mañana, hay propósitos mayores. Y que lo que el enemigo se encargó de provocar a tu alrededor, que las señas que provocó el enemigo, las distracciones que está provocando, yo las estoy transformando para que tú veas el propósito mayor. El Señor nos quiere decir en esta mañana que hay algo mayor. Si hoy está viviendo el momento perfecto para no creer, el Señor está diciendo, esta es la situación perfecta para yo transformarla en algo maravilloso para tu vida. El Señor quiere transformar nuestra vida. Si el enemigo, como decía el texto, intentó transformar todo para mal, el Señor hoy día lo quiere transformar en todo para bien. No va a ser de un día para otro. A José le tomó 20 años. No va a ser de inmediato. Hay procesos, hay lágrimas, hay dolores que a lo mejor es necesario vivir. Pero el Señor estará con nosotros en cada paso. El Señor estará en su vida en cada circunstancia y en cada situación. Lo importante es echarle fe, echarle agua y creer de que más claro es cuando el Señor está con nosotros. Se ve más claro cuando el Señor ve el panorama, vemos el panorama completo como lo ve el Señor. Nosotros los vemos de acá y nos vemos encerrados y vemos que está aquí, está este problema acá, está este problema acá, pero no estamos viendo el panorama completo que ve el Señor. El Señor quiere en esta tarde, en esta mañana, no crea que estamos grabados, estamos en la mañana, y el Señor quiere en esta mañana decirle, yo veo el panorama completo, y tú ves lo que está enfrente tuyo, pero yo estoy mirando más allá. Yo estoy mirando más allá y yo veo el futuro, y yo veo el destino, y yo veo hacia dónde estás yendo. Por eso te digo, anda por acá. No sigas las señales erróneas que el enemigo está colocando. No sigas lo que escuchaste mal.
Pregúntame, el Señor no se enojó cuando Gedeón le dijo, y Gedeón se sintió complicado cuando tuvo que preguntarle otra vez al Señor, no te molestes, Señor, no te enojes, Señor, pero por favor, haz esto, por favor, para que yo pueda entender que realmente eres tú. El Señor está dispuesto, con su oído atento, para oír nuestro clamor. Y si es necesario una segunda vez, el Señor va a hablarnos una segunda vez. Pero creamos que el Señor está con nosotros. Échele agua, échele fe, porque el Señor nos quiere mostrar su camino. Amén. Este es el mensaje en esta mañana para su vida. Le invito a que pueda ponerse de pies. Vamos a orar al Señor. Nos vamos a presentar delante de Él y presentarle nuestra vida, presentarle las situaciones, las circunstancias que nos están aquejando. Cada uno conoce su vida, cada uno conoce las situaciones que le está tocando vivir actualmente. Quizás está todo bien, no lo sé, pero quizás hay situaciones que sí están complicando y que esta situación no me deja ver hacia adelante, no me deja ver hacia el futuro. Y de hecho, creo que el futuro no es muy alentador. Producto de lo que estoy viendo hoy día, en mi futuro no se ve alentador. Pero el Señor te dice, yo veo el panorama completo. Le pido que pueda orar al Señor y presentar esa situación en su vida. Señor, vamos delante de ti para darte gracias por tu amor, para darte gracias por tu bondad, por lo que tú eres en nuestras vidas. Señor, queremos presentarnos delante de ti con nuestra vida tal como somos, porque no te podemos esconder y no te podemos ocultar nada. No podemos, Señor, decirte y cambiar las situaciones a nuestro antojo, porque eso nos va a alejar mucho más de tus propósitos, Señor. Señor, en esta mañana queremos entregar en tus manos toda nuestra situación, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, toda situación que hoy día se ve complicada, que se ve compleja y que no nos permite mirar hacia un futuro prometedor porque veo borroso, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a que podamos ver claramente los propósitos que tú quieres enseñarnos, que tú quieres mostrarnos, y que el enemigo que ha intentado borrar, que ha intentado cegar, que ha intentado darnos señas erróneas del camino, Señor, que no podamos oírle, que podamos enfocarnos en tu voz, que podamos enfocarnos en la oración que tenemos que hacer diariamente, que podamos enfocarnos en aprender de ti, en buscar de tu rostro y ver cómo las situaciones, cómo el camino comienza a despejar, cómo comienza a marcarse el camino por el que tú nos quieres guiar. Señor, quizás la situación que estoy viviendo no se va a acabar el día de mañana, no se va a acabar hoy, pero ayúdame, Jesús, a pasar este proceso contigo, a seguir este tiempo en tu presencia. Señor, vamos delante de ti y queremos entregar nuestra vida en tus manos, porque a lo mejor cuando nos hemos enfocado en hacer todo con nuestra fuerza, cuando nos hemos enfocado en hacer todo al modo nuestro, hemos terminado derrotados, hemos terminado cansados, hemos terminado aún más lejos del propósito. Pero Señor, en esta mañana queremos entregarnos en tus manos para que tú obres en nuestra vida, para que tú obres conforme a los propósitos que tú planeaste para nosotros, para que tú obres de acuerdo a lo que tú quieres provocar en cada una de nuestras vidas, en nuestra iglesia, en las familias. Señor, que podamos entender tu palabra en esta mañana, que nos ha hablado a cada uno de nosotros, que hay propósito mayor, hay un propósito mayor para nuestra vida. Y lo que nos vemos hoy día como un problema, tú lo quieres transformar en una bendición. Ayúdanos, porque a los que te aman, dice tu palabra, que todas las cosas les ayudan a bien. Gracias por tus promesas, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a cada una de sus vidas. A nuestros amigos que están mirando por Facebook, también desde acá bendecimos sus vidas y les bendecimos en el amor del Señor. Así que este es el mensaje de hoy. Deseamos haber podido llegar hasta su vida con gozo, con alegría, que pueda ser de bendición para usted.